De todo de tema. Gracias, Matías. Vamos a hablar de una actividad que se va a realizar acá en nuestra provincia y que por eso ha sido invitado en estos momentos el secretario de Culto de la Nación, que está con nosotros, Francisco Sánchez. Lo recibimos. ¿Cómo le va? Buen día. Y saludamos además a Raúl Albarracín, secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de la provincia. ¿Cómo está, Raúl? Un buen día, Caro, buen día a toda la audiencia y un gusto estar aquí en la Gaceta Central. Bueno, decía yo, va a haber una actividad que se va a realizar ahora en el Teatro Mercedes Sosa, ¿no? Sí, esta tarde a las 17, Mujeres de Fe, Sí. un panel justamente enmarcado dentro de lo que es el mes de la mujer y organizado y promovido por la Secretaría de Culto de la provincia, dependiente de nuestro Ministerio de Gobierno, a cargo de Rosana Díaz. Sí. Así que bueno, hoy va a tener la presencia del secretario de Culto de la Nación, de Francisco Sánchez, que también dentro de mi área, como vos me lo decías, están las relaciones institucionales. Exacto. Y en ese fortalecimiento de los vínculos con los organismos nacionales hemos querido contar con su presencia y además tenemos el honor de que sea la primera provincia que visita el flamante secretario de Culto en un gesto federal, en donde arranca visitando el interior por nuestra provincia. Va a haber actividades protocolares además, está previsto que se reúna con el arzobispo, bueno, una agenda amplia, ¿no? Visitamos el arzobispado donde nos vamos a reunir con tanto el arzobispo Carlos Sánchez como con el obispo Monseñor José Antonio Díaz, que es el obispo de la diócesis de Concepción, es decir, dos de los obispos que tienen jurisdicción eclesiástica acá en nuestra provincia. Bien, Francisco, bueno, ¿qué significado tiene para usted arrancarnos con esta gira y con esta visita, estas relaciones, ¿no?, con las provincias? Bueno, para nosotros es fundamental tener un buen vínculo con todas las provincias del país. Empezamos por Tucumán, por la invitación del secretario Albarracín, por la invitación de la secretaria Díaz, la secretaria de Culto. Hoy estuvimos con el ministro de Gobierno, con Regino Amado, quien nos recibió muy amablemente también. Para nosotros es muy importante visitar las provincias porque es una forma de aprender de este país que es muy diverso. Sí. Yo soy de una provincia del sur, de Neuquén, que tiene realidades muy distintas a las que existen aquí, pero también a las que hay en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Muchas veces los gobiernos centralizan desde una visión porteña y es lo que nosotros obviamente no queremos hacer como hombres del interior, pero además comprendiendo desde un gobierno federal que es muy importante escuchar a todas las provincias y cada una de las realidades para gobernar para todos. Nosotros somos servidores públicos y para servir hay que conocer. Sí. Como secretario de Culto, ¿cuáles son las bases de trabajo, ¿no?, a nivel nacional que a partir de ahora van a empezar a instrumentar, más allá de esto, ¿no?, de la relación con las provincias? Digo, ¿a dónde están puestos los fundamentos del trabajo de un área que es importante? Es muy importante en este momento del país. Obviamente Argentina es un país profundamente espiritual, donde los cultos juegan un rol central. Los cultos hacen muchísimas actividades, no solamente vinculadas a la fe, sino también muchas actividades sociales. Por caso los comedores, pero también podría mencionar que cerca de 600 centros de rehabilitación para drogas o con consumos problemáticos tiene solamente la Iglesia Católica, como también hay otros centros desarrollados por otras iglesias. Y si hablamos de educación, por ejemplo, 1/3 de la matrícula de alumnos primarios y secundarios de toda la provincia de Buenos Aires, que son millones de chicos, van a escuelas católicas, ni hablar de otros cultos, de otras religiones, con lo cual no solamente estamos hablando de estos pequeños ejemplos que estoy dando, sino de esta Argentina espiritual a la que nosotros le queremos dar una impronta bien federal, como decía recién, basada en el diálogo interreligioso, en la libertad de culto y en la defensa de la vida y la familia a partir de los cultos. Nosotros tenemos una impronta clara, definida por nuestro presidente de la Nación, por Javier Milei, que decretó este año como el año de la vida, la libertad y la propiedad. Y esos conceptos entran perfectamente en lo que nosotros queremos propiciar desde el área de culto. Quiero tomar dos cosas, ¿no?, que mencionaba recién. Primero, haciendo referencia al trabajo social en una situación crítica, ¿no?, en cuanto a lo económico. El rol de la Iglesia Católica puntualmente tiene mucha importancia en nuestro país. Quería preguntarle en qué estado está la relación justamente en ese aspecto, teniendo en cuenta que el gobierno ha tomado algunas medidas, como por ejemplo ir quitando a los intermediarios como organizaciones sociales, y en eso en algún momento también la Iglesia Católica intervino y dijo, no, bueno, tenían cierta función en algunos lugares.
¿Cómo piensan continuar con ese trabajo? Y ayer, de hecho, hubo una reunión con el episcopado, se conversó este tema, hubo pedidos. ¿Qué pasó ahí? Sí, por supuesto, la problemática, sí, por supuesto, las iglesias, la fe católica, sí, se ocupan especialmente de la salvación de las almas, pero en el camino estamos todos preocupados por el prójimo, porque sí, el prójimo viva bien. Y entre esas preocupaciones, la más elemental, la esencial, por esta situación económica crítica que recibió este gobierno, bueno, por supuesto que es un tema de atención muy importante para las iglesias y para nosotros como gobierno nacional también. En eso confluimos, posiblemente con miradas distintas sobre cómo se tiene que hacer. sí. Por eso es importante también escuchar, recibir al episcopado ayer, plantear su mirada, pero tenemos una ministra, Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que ha encarado un proceso que es muy sano, muy saludable, muy bueno y muy cristiano también, que es no permitir que haya personas que se abusen de otros. Sí. Que es un proceso que se ha vivido, no sé, aquí en la provincia de Tucumán, no conozco la realidad aquí en Tucumán, pero en gran parte del país hay personas que han utilizado los recursos de todos los argentinos en lugar para entregárselos a quienes más lo necesitan, para enriquecerse, Sí. o para extorsionar a los que más necesitan. Bueno, ese proceso en Argentina se terminó. Sí. No vamos a permitir que ocurran más injusticias de esa naturaleza y que se utilicen los dineros de todos los argentinos para hacer política con maldad. ¿Hubo con ese entendimiento método. ayer en esta reunión, digo, con el episcopado a nivel nacional? Sí, por supuesto. Primero que hay una inversión mucho mayor en materia alimentaria. Sí. Los comedores implican solamente el 4% de la inversión alimentaria total que destina el gobierno nacional. Sí. Y ese 4% está en discusión un pequeño porcentaje, que es el que pertenece a estas agrupaciones que históricamente recibieron muchos recursos de parte del gobierno nacional. Sí. Pero sobre todo lo que el presidente de la Nación, Javier Milei, les explicó ayer al episcopado, lo mismo que le explicó al presidente, que la política social más progresista que vamos a llevar adelante es la eliminación de la inflación. Ustedes mostraban recién un poco la desaceleración de esta inflación, que todavía sigue siendo muy alta, pero que estamos en camino de solucionar este problema de arrastre que traemos en nuestra economía para lo largo de este año. Este año sin es un duda dato que para celebrar, digo, el número de la inflación, porque ayer se lo vio bien exultante al presidente, sí, claro, celebrando este dato de la inflación. Claro que sí, increíblemente sí, Carolina, increíblemente sí, porque este mes nosotros, como veníamos, tendríamos que tener una inflación en 3 cifras. 3 cifras es una locura, es insostenible. El hecho de poder haber logrado en uno de los meses donde la inflación mensual se presenta más alta, haber logrado que esa inflación sea mucho más baja de lo que inclusive las consultoras privadas predecían, bueno, para nosotros es todo un logro. Por supuesto que a lo que aspiramos es a la inflación cero, pero esto es todo un camino que nosotros festejamos este hito porque nos parece muy importante para los meses que se vienen. Le quería consultar porque, bueno, se habló mucho, sobre todo semanas atrás, de el vínculo de Javier Milei con el Papa, la relación, sobre todo después de la visita al Vaticano, que, bueno, un poco calmó las aguas después de esa reunión. ¿Cuál es esa realidad hoy? Y si hay novedades con respecto a la visita de Francisco a la Argentina. Me gustaría decir que hay novedades, pero no. No me diga. Yo estimo, calculo, en base a las conversaciones que hemos tenido con mucha gente, que puede llegarse en septiembre. Pero el vínculo del presidente con el Papa se construyó a partir de una comunicación telefónica del propio Papa al presidente cuando ganó las elecciones, después con una carta del presidente al Papa y finalmente con esta visita, que fue realmente, yo estuve ahí en el Vaticano acompañando esa visita y fue conmovedor. La recepción cálida, amistosa y extremadamente simpática y cordial del Papa hacia todos nosotros fue una cosa maravillosa. Y la hora y fracción que le dedicó el Papa, que generalmente le dedica unos 20 minutos, 30 a cada presidente de Estado, esta visita que se extendió mucho más, tuvo que ver con que el presidente quiso explayarse mucho en explicarle cuál es el plan de gobierno. Por supuesto que puede haber miradas distintas, pero el Santo Padre comprendió que hay una mirada positiva sobre lo que hay que hacer en Argentina y sobre todo valiente. Ya sabemos que Dios dice, vomitaré de la boca de los tibios, y si algo que no es Javier Milei es tibio, y esto por supuesto que agrada mucho al Santo Padre. ¿Continuaron las cartas, los mensajes, las conversaciones, digo, con el Vaticano, con el Papa? No ha habido, porque tampoco hay una necesidad de mantener un diálogo entre pares,
porque no hay que olvidarse que el Papa, por más de que es argentino, es el líder de la Iglesia Universal y además es el presidente del Vaticano, por decirlo de alguna manera. Con lo cual no hay una necesidad de mantener diálogo constante. Yo sí, como secretario de Culto de la Nación, mantengo diálogo constante con la Comisión Episcopal en Argentina, pero también con autoridades eclesiásticas en el Vaticano. Usted dice no hay novedades, pero septiembre es una fecha probable para la visita de Francisco a Argentina. Sí, sobre la base de que en octubre hay un sínodo de obispos muy importante y que, por supuesto, el Papa va a estar ocupado en ese sínodo y que tiene previsto un viaje al sudeste asiático, seguramente la fecha que mejor va a encajar va a ser en septiembre. Esperemos que sea una visita al menos de una semana a Argentina. Es importante para nosotros. Hoy justamente es el aniversario a la Asunción del Papa, con lo cual es una fecha importante también para todos los argentinos, independientemente de nuestra fe. El hecho de tener un Papa argentino es sumamente trascendente y yo creo que los argentinos lo vamos a recibir muy bien cuando venga. Muchísimas gracias, Francisco. Al contrario, un placer. Un gusto estar aquí. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Carlos. Vamos con vos.